Hola a todas y a todos. Hoy vengo con un nuevo video podcast porque si están en mis miembros lo sabrán. Si no están, únanse ahora porque hay otro video en miembros a tan solo 1.400 pesos, 2.000 pesos si también quieren ver los guiones. Pero como sabrán, yo estoy en reforma en mi casa, entonces por eso no subí video la semana pasada. Así que este video voy a hacer video podcast, y no cualquier video podcast, sino un video podcast sobre un tema que tengo que tocar hace mucho tiempo. O sea, desde que empecé mi canal yo dije que iba a tocar este tema porque también me lo preguntaron varias veces y también sé que quizás alguien tenga ganas de hacer esto que hice yo, así que les voy a dar algunas recomendaciones o bueno, nada, les voy a contar cómo fue mi experiencia personal con un intercambio a Nueva York, porque yo en 2022 me fui de intercambio a Nueva York. Empecemos primero por el lado de que no es un intercambio de los que viene alguien a tu casa y vos te vas a la casa de alguien. Esos son otro tipo de intercambios y te solés quedar más tiempo en ese tipo de intercambios. Yo fui al que era de meses. Yo fui un mes, fui en julio porque yo estaba en mi último año de secundario, entonces fui para mis vacaciones de invierno y es en un campus en un pueblo en Nueva York. No está en Manhattan, está en un pueblo por fuera que creo que se llamaba Terrytown. La empresa con la que fui yo se llamaba EF. No sé si existe otra, probablemente sí. Cuando yo estaba buscando, porque era 2022, tipo recién se había salido de la pandemia y todo eso, no había muchas más. Creo que había una que se llamaba AFS, pero ya no existe más. Y yo me fui con esta empresa que se llamaba EF. De precios, la verdad, ahora no tengo mucha idea. Sé que en el momento salía $3.000, $4.000, capaz más, porque bueno, tenés que llevar plata ya. Es caro, no es algo súper barato, pero es un viaje que está bueno y es para aprender inglés. No vas al colegio, sino que vas a clases de inglés en el día. Yo les voy a contar más o menos cómo fue mi travesía hacia allá, porque lo que había pasado era que yo en finales de 2021, en noviembre, había estado en un psiquiátrico y estaba con psicóloga y no me querían dejar ir al intercambio. Me tenían que dar de alta para que yo pudiera ir al intercambio porque era irme sola a otro país muy lejos y encima los yanquis, que bueno, nada, ya se sabe cómo son. Entonces yo tuve que prácticamente rogarle de rodillas a mi psicóloga que me dejara ir, tuve que rogarle de rodillas a mi mamá que me dejara hacer el viaje, porque yo era como algo que quería hacer hace un montón de años. Claramente es una posición absolutamente privilegiada, no estoy diciendo que no, simplemente les estoy contando mi experiencia porque yo la verdad que me divertí mucho ya, pero obviamente es algo que hoy en día no puedo hacer, pero en el momento lo hice y fue muy divertido y en algún momento si apuntan alto y tienen su plata quizás lo pueden hacer. Cuestión, a mí cuando me dijeron que sí, me puse re contenta y empecé a preparar mis cosas para irme en julio. Tuve que estar una semana sin clases, o sea, falté una semana al colegio, ya bastante encima. Último año, que es cuando menos tenés faltas, yo faltaba para el intercambio. Y cuando voy, yo la primera perspectiva que tenía del lugar iba a ser, yo recorro Manhattan sola, voy a las clases de inglés y ese va a ser mi día. Sola, o sea, me pongo música, recorro sola, hago mis clases y me voy. Y yo juraba que iba a ser así. Hasta que bueno, llegué. También pensé que no iba a haber gente que hablara en español, cosa que estaba completamente equivocada. Pero bueno, tuve mi vuelo larguísimo, que encima lo tuve que hacer sola. Pasé migración de Estados Unidos. Tenía un señor yankee, un poco enojado, diciéndome las cosas y yo, como podía, muy nerviosa, dándole todos los documentos y tipo tirándole todos los documentos que tenía porque no tenía idea. Yo tenía 17 años en este momento, no tenía 18 todavía. Bueno chicos, les tengo que cortar el video 2 segundos porque tenemos hoy un patrocinador que está ayudando a este canal, que es CyberGhost VPN. Con 38 millones de usuarios, CyberGhost es el VPN más recomendado del mercado. Tiene una puntuación casi perfecta en Trustpilot con más de 20.000 reseñas que dicen que es excelente. O sea, es confiable, pero ¿para qué lo necesitaría? Primero, el modo incógnito que todos usamos no protege del todo tu privacidad. Tu proveedor de internet, tu colegio, tu trabajo, desde tu wifi e incluso desde los sitios web que visitas todo el tiempo constantemente, pueden ver lo que haces. Y con CyberGhost, ni los hackers, ni las empresas, ni el mismísimo CyberGhost vas a ver qué estás haciendo en internet. Que igual, bueno, esto capaz no te interese tanto porque muchos decimos no necesitamos hasta que nos pasa algo, hasta que se nos mete un troyano. Pero acá viene mi parte favorita, que es que tenés mucho más catálogo para los servicios de streaming. La típica, no encontrás una película, pero podés cambiar la ubicación a Estados Unidos y tenés un 50% más de catálogo en
Netflix, por ejemplo. Desbloqueas un montón de catálogos de todas las plataformas. La mejor parte es que puedes tener hasta 7 dispositivos al mismo tiempo. O sea, lo puedes compartir con tu familia, con tus amigos, con quien sea. Y de paso, para que sea más barato todavía, yo les traigo una oferta que es del 83% con 4 meses gratis con el link que voy a dejar en la descripción y en los comentarios. Tiene una garantía de devolución de 45 días y una atención al cliente que está las 24 horas por si pasa algo. Así que chicos, CyberGhost, vayan a fijarse en mi link. No era mayor de edad ni acá ni allá, porque allá en Estados Unidos es todo más 21 y esto va a ser importante más tarde. Pero bueno, yo tenía 17 años, no entendía nada, yo solo le di los documentos que me había dado mi mamá. Paso, muy nerviosa, me pongo a buscar dónde tengo que ir, dónde está el micro que me lleva al lugar, porque tampoco sabía mucho y no tenía datos ahí todavía. Entonces encuentro el micro y me meten en un micro con gente que era, creo que había como 3 personas que eran de otros países que no hablan en español y 3 argentinos. Y dije, ok, ya son bastantes argentinos 3. Y había una que medio que me había caído un poco mal y dije, ojalá no me toque nada con ella. Llegamos al campus y nos llevan a las habitaciones. Que las habitaciones eran compartidas más o menos entre 3 personas, podían ser 4, podía variar dependiendo del edificio que te tocara. Pero en el edificio que estaba yo, que se compartía con los chicos, que tipo era un piso de hombres, un piso de mujeres, un piso de hombres, un piso de mujeres. Cuestión, estaban haciendo el recorrido, no sé qué, yo quedo sola con la chica esta que no me había caído muy bien. Y yo estaba en el ascensor diciendo, por favor, que no me haya tocado en la habitación con ella. Por favor. Por favor. ¿Qué pasa? Me toca en la habitación con ella, literalmente. Y yo tipo de buena onda dije, ay, tranqui, anda en la cama de abajo, porque era una cama marinera, porque la otra la había ocupado la chica que ya estaba en la habitación, que era de, creo que de Ecuador, de Panamá, de un lugar así. Y yo le digo, ay, quédate con la cama de abajo, tipo, para intentar ser copada, para que no me odiara, porque yo ya sentía las malas vibras que teníamos. Y me voy a la cama de arriba, que qué pasaba con la cama de arriba, tenía un pedazo de cemento, que literalmente yo me levantaba y me daba la cabeza contra el cemento, o sea, era imposible levantarse ahí. Y encima las escaleras, que tenía que subir por escaleras a la cama, estaban tapadas por un escritorio que usaba esta chica y no me dejaba ni siquiera bajar. Yo estaba muy enojada con esta roomie que tenía, porque a todo esto a tu compañera de cuarto le decías roomie, roommate. Cuestión, yo dije, bueno, no importa, esto no me va a amargar, yo voy a hacer mi vida, no voy a hablar con muchas personas, voy a hacer lo que pueda. Pero bueno, me fui con esta chica hasta el lugar donde se comía. Tenías los edificios donde dormías y un edificio que era como el común, donde tenías las clases, enfrente tenías otro que tenías las clases, y ahí almorzabas, desayunabas y cenabas, había un pool, un ping pong, un lugar para escuchar música, había muchas cosas que estaban bastante piolas, también había un lugar como un salón de eventos, pero siempre como el lugar donde ranchabas era el lugar del pool y el ping pong. Cuestión, nosotras vamos a comer arriba, todo re bien. Yo en esta época sí estaba como en una con el tema de la comida, o sea, todo el mundo me miraba muy raro porque yo solo tomaba café, estaba un poco loca. Y ahí conozco a una chica que era una de África y otra de Rusia. Y me quedé hablando con ellas y me quedé como con ellas. Y también una chica que era de Francia, una italiana y una chica que también era de acá Argentina que se llamaba Mía, que me había quedado re bien. Y me quedé hablando con ellas porque dije, bueno, ya fue. Y esa fue mi primera semana. Mi primera semana yo había estado estudiando inglés y estando con estas chicas que me había ido a recorrer un poco Manhattan, porque a todo esto, Manhattan tenías que ir en tren. Manhattan es el corazón de Nueva York. Y tenías que ir en tren. Y el tren salía como $30. Ay, era bastante caro y encima adentro como que te hacían un agujerito en el ticket, no es como que había una sube, y eso fue un impacto cultural que yo no tenía idea, realmente lo tenías que pagar. Cuestión, nos fuimos en tren a Manhattan, recorrimos un poco, todo re lindo. Yo me acuerdo que me había comprado unos AirPods porque, bueno, no tenía auriculares y me había comprado unos AirPods. Yo estaba un poquito gastadora compulsiva porque además tenía 17 años y era como, quiero comprar, tengo plata que la quiero comprar. Decía, yo tenía todo en efectivo, re boluda mal igual. Me acuerdo que me fui a Victoria's Secret, tengo un montón de cosas de ahí hasta el día de hoy. ¿Y qué pasa? En uno de estos días yo agarro y mi roommate, la chica con la que yo me llevaba medio mal, digamos que se llamaba Celeste, me había dicho que se iba a juntar con unos chicos que había conocido, se iba a juntar como en el hall, porque a todo esto las habitaciones estaban conectadas por un hall en cada piso, que bueno, una era de hombre, una era de mujeres, y nos íbamos a juntar ahí, porque ahí sí era un espacio común que podían estar hombres y mujeres. Cuestión, llego ahí y yo estaba bastante estallada de la risa, como que no sé qué me pasaba ese día, pero estaba muy estallada, y ahí había
habían 2 chicos y una chica más. Y esos 2 chicos, uno era Agustín y uno era Luquitas. Pero yo en este momento no lo sabía, solo me había sentado a hablar con ellos. ¿Qué pasaba? Agustín es un chico que es muy lindo. Era como que había una cierta pica entre Celeste y yo por Agustín, pero a mí como que me chupó huevo chamullarme a Agustín, simplemente le estaba hablando de buena onda, pero me daba cuenta de que ella sí se lo quería chamullar y me estaba mirando con odio. Entonces yo como que... re amigos, somos re amigos, yo te estoy hablando re de copada. Y después, obviamente nunca pasó nada, nos hicimos re amigos, pero no pasó nada. Y con este Luquitas también nos habíamos llevado re bien, nos estábamos cagando de la risa y dije, listo, encontré gente con la que hablar acá, ¿entendés? Gente con la que me voy a llevar bien. Y ahí empezó. Porque lo que pasa es que yo al principio estaba muy tranquilita, o sea, yo no hacía nada, yo solo iba a Manhattan, me compré un vape y acá estaba llegando la parte en la que yo hice cualquier cosa. Porque acá es cuando descubrí que tenía libre albedrío en otro país teniendo 17 años, como que yo estaba chocha. Y en un momento yo había conocido a unos italianos, que estos italianos tenían la particularidad de que habían adoptado a un chico que era de República Checa, que se llamaba Krzysztof. Este chico era de República Checa y no sabía hablar muy bien en inglés, pero lo intentaba con todas sus fuerzas. Y a mí me daba un poco de ternura porque ese tenía creo que 15 años. Y estos italianos descubrimos, o sea, estando con ellos ahí en la entrada de las habitaciones, nos dijeron que había una joda. Y yo dije, ¿una joda? Ay, yo pensé que todo esto estaba prohibido, porque cuando vos llegás al intercambio te dicen tal y tal cosa están prohibidas y si las haces te expulsan, tipo drogarte, tomar alcohol, todo eso en el campus te expulsan. Lo que pasa era que vos podías tener hasta 3 strikes. Si a vos te agarraban, por ejemplo, si tenías menos 18, tenías un toque de queda que tenías que estar en tu habitación antes de las 11. Si tenías 18, no tenías toque de queda, pero, por ejemplo, si tenías menos 18 y llegabas tarde, te sacaban la identificación y te ponían un strike. Entonces, si acumulabas 3 strikes, te expulsaban. Una de estas cosas que te sacaban el ID, te lo sacaban por tomar alcohol y todas esas cosas. Pero nos dijeron, hay una joda en el lake, el lago. Y yo dije, che, vamos. Y los italianos re hortivas dijeron, no, ni en pedo. Y yo dije, pero yo quiero ir. Entonces lo agarré a Krzysztof y le dije a Krzysztof, vamos. Y Krzysztof, chocho. Krzysztof tenía unas ganas de ir increíble y yo le hice la gamba. Encima era un loco hablar con Krzysztof porque Krzysztof era como un bebé gigante que le costaba hablar en inglés y como que nos comunicábamos muy unga. Nosotros llegamos y el lugar donde era la joda era enfrente del campus, que había un bosque que tenía un camino así, todo estrecho, larguísimo, y en un momento vos doblabas y te metías entre unos arbustos y había como un espacio grande que era al lago, que ahí es donde ponían un parlante y hacían jodas porque ahí no llegaba la policía. Supuestamente no sabían dónde estaba, para mí re sabía dónde estaba, solamente que no podían entrar con la camioneta. Fuimos ahí. El quilombo era ese, que te agarrara la policía, porque la policía siempre caía a ese lugar. Entonces, llegamos a la joda y lo primero que veo con Krzysztof, tipo, nos subimos a un árbol para ver qué onda y vemos que estaban un grupo de italianos, o sea, eran todos italianos, un grupo de italianos rapeando en italiano con un parlante gigante y decíamos, qué aburrido. Nadie estaba tomando alcohol, nadie estaba haciendo nada, o sea, literalmente era joda yankee promedio, o sea, no estaba pasando absolutamente nada. Entonces con Krzysztof nos agarraron unos chicos y nos dijeron, ¿quieren comprar For Locos? Que a todo esto, las For Locos son como unas latas, nunca lo explico tan bien, siento que soy la que peor explica esto, pero son como unas latas que tienen ron, energizante y vodka, pero son latas grandes y como que pegan fuerte y son como lo más barato y lo más fácil de conseguir allá. Y nos dijeron si queríamos ir a comprar For Locos y yo dije, bueno, dale. A todo esto también tenía que comprar puchos, pero yo había sido inteligente porque entonces yo me había traído un arsenal de cigarrillos porque yo sabía que allá no iba a poder comprar porque no tenía 21. Me había llevado como 10 cajas de cigarrillos que a todo esto ni siquiera me alcanzaron, eso fue terrible. Y encima tenía vapes, pero decían, bueno, vamos a comprar. Yo dije, bueno, está bien, los acompaño porque yo quiero una cerveza, quiero algo. Salimos del bosque, dimos toda la vuelta y cuando ya fuimos a comprar, compraron y de la nada nos mandaron un mensaje que había caído la policía. Tipo, nos teníamos que meter ese alcohol en el orto. Y dijimos, bueno, había una plaza, escondemos el alcohol en los arbustos con Krzysztof. A todo esto yo seguía con Krzysztof y era un loco ver a Krzysztof porque decía, Krzysztof no me paraba de mirar las tetas y yo estaba un poco incómoda, pero al mismo tiempo decía, bueno, qué sé yo, es un pendejito hormonal, pero yo no le iba a dar bola a Krzysztof, o sea, tenía 15 años y encima nada que ver, tipo, era como medio raro. Después tuvo su lore Krzysztof,
pero no conmigo. Escondemos esas botellas en los arbustos y nos vamos. Me voy a dormir, todo re bien. Al otro día, bueno, me levanto, voy a las clases de inglés, me voy a almorzar y en un momento yo estoy soy un poco rara. Yo estaba metida en mi habitación fumando vape mientras había un detector de humo y me habían dicho que con el vape no funcionaba el detector de humo, entonces yo tipo probaba todo el tiempo y le tiraba humo al detector de humo a ver si pasaba algo. Efectivamente nunca pasaba nada. Y en un momento me asomo a la ventana y veo a dos chicos, uno que tenía la remera de Boca y el otro que tenía rulitos. Y yo dije, ¡ay, un argentino! Lo mejor que se me ocurrió, ¡ay Dios, esto fue terrible! Lo mejor que se me ocurrió decir fue, aguante Boca. O sea, yo salí por la ventana y dije, aguante Boca. No soy de Boca, soy de Vélez. Nunca dije nada de Boca en mi vida. No sé por qué fue la primera reacción que tuve, aguante Boca y volver a esconderme. Y me quedé tipo tiesa porque dije, ¿qué acabo de hacer? O sea, me requemé, me revieron encima. Qué horror, porque había quedado muy pete. Y bueno, yo sigo en la habitación escondida. Ahora sí escondida un rato más porque tenía miedo de bajar y cruzarme estos pibes, porque dije, listo, nada, no me los quiero cruzar. Me cambio y bajo a fumarme un pucho, a esperar a, no me acuerdo quién, creo que estaba esperando a los italianos, porque a todo esto mi lore paralelo era que a mí me gustaba uno de los italianos y ese italiano como que me daba bola pero no me daba bola, entonces yo siempre como que me quedaba esperando a ver si pasaba algo, pero nunca pasaba nada. Y todo esto fueron igual 3 días, pero 3 días ahí se sentían como 3 semanas. Entonces yo estaba sentada fumando un pucho esperando a alguien, supongo, y de la nada me aparecen 2 hombres enfrente. Ay, me encanta que yo me acuerdo todo muy vívido igual. Me aparecen 2 hombres enfrente y escucho la voz que me dice, vos sos la que me dijo lo de Boca. Yo lo miro así y le digo, sí, soy esa. Lamentablemente soy esa. Y resulta que el otro chico con el que estaba, el chico que tenía la remera de Boca, que ya no tenía la remera de Boca, el otro chico con el que estaba, vamos a decirle Teo era español. Y el otro chico que voy a decir, bueno, el otro chico sí voy a decir el nombre porque ¿qué me importa? Ya está, Ciro. El otro chico Ciro era de Argentina. O sea, como que amo que siempre nos vamos a otros países para terminar hablando con gente de Buenos Aires. Yo me quedé hablando con ellos y decía, no, porque queríamos ir a hacer algo, pero no podemos comprar alcohol porque ninguno tenía 21, no sé qué. Yo le digo, yo me acuerdo que dejé unas botellas escondidas en el parque. Se me prendió la lamparita y yo tipo aprovechando diciendo, bueno, me voy a juntar con esta gente ya que estoy acá sola y vamos a buscarlas. No había nada. No había, tipo, habían desaparecido, alguien se las había llevado, no tengo idea qué había pasado, pero bueno, yo los llevé hasta ahí. Y después nos quedamos nosotros 3 con, no sé, un par de personas más en un lugar que era como el Games, creo que le decían que eran como unos asientos y se juntaban todos como a charlar ahí. Ahí pasaban muchos bardos, pasaban muchas cosas. Nos habíamos juntado ahí y habían puesto música. Me acuerdo que habían puesto música argentina y yo estaba como, ay, sí. Y de la nada me dijeron, ¿querés venir a nuestra habitación? Y yo les digo, bueno, dale. Yo todo esto no había entrado a una habitación de hombres todavía, o sea, yo no había ido al piso de hombres, nada. Y de la nada me dice eso y yo digo, bueno, ya fue. Me dijeron que tenían un compañero más que era chileno en la habitación, que ellos eran roommates, el español y Ciro. Cuestión, vamos y se pusieron a hacer música. Yo tengo una cosa, que esto es muy terrible, tengo que empezar a cambiar ese hábito. Me gusta mucho la gente que hace música por alguna razón, o sea, me atrae. Pero que hagan música, o sea, no tienen que ser conocidos, ¿entendés? Ya con que los sueñen, de la nada como que a mí se me prende algo. Pero bueno, en ese momento era peor, ahora ya no tanto. En ese momento era mucho peor. Y estaban haciendo música. ¿Y qué pasaba? Cuando yo entré en la habitación, no era mi habitación, o sea, mi habitación era horrenda y de la nada entro en la habitación de estos pibes y tenían una computadora gamer, tenían guitarras, tenían de todo, ¿entendés? Tipo, era como alta habitación. Y el chileno era un friki que el chileno era el que tenía la computadora gamer y todas las guitarras porque se quedaba un montón de meses y se iba a la universidad ahí en Estados Unidos después. Entonces era un loco y se pusieron a hacer música y yo estaba así, wow, se pusieron a grabar la llamada que estaba teniendo en español con una francesa, pero nos habíamos llevado muy bien y ahí yo como que empecé a hablar más con este chico Ciro, como que estaba muy hablando con este chico Ciro y me había dicho como de ir a hacer algo a el lake, pero esta vez éramos 3 personas y creo que había una chica más que se estaba chamullando en español, ese Teo, y yo dije, bueno, ya fue, vamos, o sea, yo no la había pasado muy bien la anterior vez y dije, ahora hay gente que habla en español, gente más copada, porque igual tenía que seguir hablando en inglés porque había gente que no hablaba en español, pero digamos que estas 2 personas, por lo menos con las que me había hablado yo, sí hablaban español. Vamos, estábamos escuchando música, me acuerdo que Teo estaba chapando con la otra mina ahí arriba del árbol, re incómodo, tipo estaban los dos como con la pierna abierta, las piernas abiertas chapando, y yo en un momento como que estaba hablando con este chico Ciro y de la nada como que se me tira y me da un beso y yo como... Y como que se queda conmigo y me dice tipo, vení. Y bueno, como que esa noche estuvimos. A todo esto yo me
tenía que quedar hasta como las 6 de la mañana, no podía entrar a mi habitación, ni a la de él, ni a ningún lado, porque yo tenía toque de queda, porque yo tenía 17 años. La mayoría de mis noches terminaron siendo completamente locas porque yo no podía entrar hasta las 6 de la mañana porque te agarraba el guardia que estaba ahí mirando, que vos tenías que pasar el ID cada vez que entrabas a la habitación. Estaba el guardia mirando y me iba a sacar la identificación. Entonces me tenía que quedar hasta las 6 de la mañana. Entonces nos quedamos juntos. Se hace las 6 de la mañana, voy a cambiarme, a buscar mis cosas y me tenía que ir a mi clase. Qué pelotuda, nena. O sea, dale, tenés que ir descansada a las clases. Pero yo estaba feliz porque yo decía, ay, un chico me dio hola, no lo puedo creer. Porque decía yo, como que ahí sentía que estaba haciendo mi vida nueva, ¿entienden? Porque yo venía de haber estado en un psiquiátrico, de que todos en mi colegio me tenían re estigmatizada. Toda la gente que conocía me tenía re estigmatizada, como que yo era un ser oscuro. Y de la nada ahí yo podía hacer lo que quería hacer. O sea, yo podía inventarme un personaje, ser copada y la gente me lo iba a creer porque no me conocían. Y yo como que dije, listo, o sea, voy a aprovechar esto. Y cuestión al otro día, como que yo me quedé con estos nuevos amigos que me había hecho con Luquitas. Me había quedado con Luquitas ahí boludeando. Y de la nada veo a este chico Ciro. Y yo con vergüenza, ¿viste? Con vergüenza, porque a todo esto había un personaje secundario en este intercambio que era un chico que le decíamos Conan Gray. Entonces con mi amigo nos daba risa el hecho de que el chabón te dabas vuelta y siempre estaba atrás tuyo. Literalmente, siempre estaba atrás tuyo y siempre te venía a hablar. Pero te hablaba en inglés encima, porque no sabía, o sea, hablaba en italiano, entonces te hablaba siempre en inglés y siempre te aparecía atrás. Y era como, está atrás Conan Gray, ¿entendés? No me acuerdo por qué le decíamos Conan Gray, pero bueno, estaba ahí atrás siempre. Y en este momento estaba Conan Gray y nosotros estábamos afuera del lugar ese para comer y estábamos hablando y yo le digo al Conan Gray, él tenía como guardadas las chapitas, ¿vieron? De las latas que tienen lo de el A, B, C, D, F, G. Tenía una que era como de un beso y le digo, ¿a quién se la querés dar? Y me señaló a ese Ciro y yo le digo tipo, andá y dásela, porque claro, yo como que quería buscar una excusa para hablar con él de nuevo. Y entonces va y se la da y el otro se queda como, fue de parte mía, de parte de él, ¿entendés? Fue medio loco igual lo que hice, igual tenía 17 años, pero bueno. Y ahí como que él nos invita a otra joda que iban a hacer en ese lago y de paso él me dice como de hacer algo después y yo le digo bueno y me invita a jugar al pool con, de la nada aparece un nuevo personaje que es un personaje muy importante en mi vida, que estábamos jugando al pool y de la nada me presenta a Mía, que era su amiga, que era una chica de Perú que yo no había conocido todavía. Lo que había sido gracioso es que yo me presenté de la peor forma posible. A mí me habían contado en la clase, me dijeron, hay una chica que tiene un montón de hickeys, que tiene un montón de chupones. Había una chica que está repleta de chupones. Y yo, ¿cómo entré en la conversación con Mía? Le digo, boluda, ¿sabías que hay una chica que está cagada en chupones acá? Me mira, se saca la bufanda, todo el cuello lleno de chupones. Y dije, perdón, te juro que perdón, o sea, no te lo quería decir así. Tipo, yo me dio una revergüenza y el día de hoy ella me lo recuerda encima. Me dio una revergüenza porque entendés que yo quería quedar bien, porque a mí me gustaba el amigo, y yo quería quedar bien, yo quería como llevarme bien, porque además, nada, era alguien de ahí que yo, nada, me podía ser amiga. Entré como el orto en la conversación, pero bueno, empezamos a jugar al pool, medio que eso era lo que hacías, jugabas al pool, ibas a la ciudad o estabas en la habitación de alguien, eso era, practicabas el inglés claramente porque tenías que hablar con gente de todos los países, entonces era mucho más cómodo hablar en inglés por lo general. Pero bueno, yo como que hacía más vida de adolescente, o sea, iba a las clases claramente. Pero bueno, acá empezó como mi declive con el tema clases porque me empecé a juntar mucho con este chico. Este chico me invitaba a dormir a su habitación, tipo salíamos, íbamos al 4 de julio. En el 4 de julio íbamos a ver los fuegos artificiales y después volvíamos y nos quedábamos todos en la habitación, el español con otra chica, el chileno, una vez lo agarré pobre. Una vez fui a buscar algo en la habitación de estos chicos, que eran los tres dormidos juntos, y entro y estaba el chileno abajo de las sábanas con una china. Yo me quedé como, ok, cierro de nuevo. No vi nada, te juro que no vi nada. Pero bueno, yo acá también me estaba haciendo muy amigo de Agustín, que era el chico ese que le gustaba a mi roommate. Porque a todo esto, yo cuando conocí a este chico desaparecí de mi habitación porque yo odiaba estar en esa habitación de mierda. Entonces me quedaba en la habitación de él cuando iba a dormir y después estaba todo el día afuera haciendo cosas. Entonces a esta chica, a Celeste, no me la cruzaba nunca. Celeste encima se había llevado como el orto con Ciro. Y cuestión, vamos a más de esas jodas. Y lo que había pasado fue que en esta que nos había
habían invitado, íbamos a ir un montón de gente del campus. La joda que estaba armando Ciro con otro amigo suyo, porque como que se iban a la semana siguiente y querían hacer una joda de despedida. ¿Qué pasa? Nosotros estábamos yendo por ese camino que les dije en el bosque, que esta anécdota ya la conté, pero bueno, ahora tiro un poquito más de contexto. Estábamos yendo a la joda de Ciro y de la nada caminando todos tipo franceses, italianos, argentinos, de todos los países. Con las linternas prendidas, de la nada alguien de atrás grita ¡La yuta! ¡La yuta! Y solo lo entendimos los argentinos. Entonces entramos todos a correr y vemos cómo todos los demás entran a correr y nos teníamos que esconder, ¿entendés? Y entonces algunos, imagínense, de este lado había tipo una como colina de pasto que era igual imposible de subir, y de este lado era como muy chiquito y habían algunos árboles. Entonces tenías que o subir la colina corriendo o tirarte a los árboles, ¿entendés? Yo me fui corriendo para el costado de la colina para ver si subía, porque veía que muchos estaban subiendo ahí, y vi que algunos pibitos se quedaron re escondidos, asustados ahí al costado, y de la nada me doy vuelta y veo pasar la camioneta de la policía. ¡Fium! Literalmente, si nosotros no corríamos para los costados, nos llevaban puestos los policías, con las linternas re altas encima. Nosotros estábamos todos re cagados porque encima a una chica sí la agarraron. A una chica, no me acuerdo qué país, la habían agarrado y le habían sacado el documento por estar ahí. Entonces como que dijimos, ok, hay que tener más cuidado. Y yo le mando un mensaje a Ciro y le digo, che, acaba de pasar la policía, fíjate. Ay, me dice, acá no hay nadie, vengan. Ok, vamos. Ellos estaban vendiendo, esto fue terrible, ellos estaban vendiendo botellas de Four Loko. O sea, habían conseguido a alguien que se las compraba, que tenía como 24 años. Ellos la tenían en la mochila y las vendían. Argentinos vivos siempre. Y a mí me habían dado claramente una gratis, me mereció una gratis porque decía, yo había como guiado a toda la multitud hasta el lugar de nuevo. Y en un momento, que esto es gracioso por lo que viene después, nos damos vuelta y vemos que un chico, también argentino, había agarrado la mochila de este chico Ciro y la había levantado y se había sacado una foto. Y nosotros lo vemos y como que sacás la mochila, ¿qué haces, pendejo? Y después nos vamos. El problema es que salir era imposible porque de la nada dicen que vino la policía de nuevo. Entonces empezamos todos en filita a ir para el otro lado, no para el lado en el que venimos, para el otro lado, y todos en filita tipo re asustados, corriendo, y no había salida. Entonces como que todos tuvimos que ir para atrás de nuevo. El último que salía tenía que ser el primero de irse para el otro lado y capaz lo agarraba la policía. Entonces nadie quería salir. Fue un quilombo eso, pero finalmente volvimos y nosotros nos quedamos con Luquitas, porque a todo esto Christoph seguía en la imagen, pero esta vez Christoph lo había llevado yo. Tipo, le había dicho, bueno, Christoph, todo esto en inglés, porque pobre Christoph, igual iba cazando muy fácil en inglés Christoph, pero yo le decía como, bueno, amigo, ¿querés venir acá? Te quedás al lado mío, si querés voy a tener una lata. Yo como que medio que había adoptado a Christoph, pero Christoph estaba como medio sacado, como que era de República Checa y estaba siempre muy reprimido, y de la nada fue ahí y quería hacer todo. De la nada lo veías con 3 puchos en la boca, un porro, porque encima en Nueva York el porro es legal a todo esto. O sea, podías comprar porro en cualquier lado, literal. Habían camiones como de helados, pero de porro, o sea, era terrible. Y este chico, tipo, te dabas vuelta y de la nada tenía 3 botellas, 2 porros, 3 puchos, ¿entendés? Y estaba en cualquiera Christoph. Y yo me lo llevo a Christoph con nosotros. Y Christoph se quedó como tirado. Y a todo esto apareció Luquitas, que era el amigo que me había hecho antes, que él era de Chubut. Creo que también tenía la misma edad que Christoph, 16, 15. Y se quedaron ellos dos juntos y Luquitas se quedó cuidándolo. Y a todo esto, con Ciro nos quedamos sentados como ahí afuera, porque a todo esto yo no podía entrar, claramente. Y se nos suman había uno que era de El Salvador y uno que era de Puerto Rico. Los dos como muy gangsters, se podría decir. O sea, el de El Salvador era como peticito, todo armado, pero muy petizo. Copado igual, era gracioso. Y el de Puerto Rico creo que era como gangster, pero como son los traperos ahora, era muy raro, como medio un adelantado igual, pero no sé si tan adelantado. En un momento, claro, le decimos como lo de este chico que se había sacado la foto con la mochila. Y en un momento, no sé en qué momento escaló todo tanto, porque a todo esto estábamos escuchando música tipo trap, y de la nada se sacan y empiezan a decir, yo lo voy a agarrar, tipo le voy a hacer taca, 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 y después voy a mearlo. Ok, ¿en qué momento escaló tanto? Y después el otro mostrándome que tenía armas en la habitación, y yo estaba así, ok, ¿qué mierda estoy escuchando ahora? ¿Qué? ¿En qué momento escaló todo tanto? ¿Por qué de la nada quieren hacerle puki a un pibe de 15 años y después mearlo y encima tienen armas? Tipo, ¿en qué momento pasó esto? Igual yo me estaba cagando de la risa porque sabía que claramente no iba a pasar nada de eso, pero igual como que yo decía, ay, qué macho el chico con el que estoy, mirá los amigos que tiene.
tan mentalidad de cuando tenés 17 años eso, porque ahora es como tipo, ok, me voy corriendo ya o en 2 segundos. Pero bueno, después me quedé con él, seguimos boludeando, los días siguieron siendo así, tipo yo ahí me empecé a juntar también más con Mía. Yo tenía algo de que yo no comía, ok, yo no comía, yo estaba en una etapa muy restrictiva de mi vida y Mía se había dado cuenta de eso y yo en un momento me había pasado que había vomitado sangre, o sea, ya había llegado en un extremo un poquito asqueroso, la verdad, y Mía lo que había encontrado como solución para mí fue darme un porro. Y entonces ahí me llevó a ver una película ahí al campus. Pasaban películas ahí en el anfiteatro, entonces fuimos a ver una película. Me acuerdo que no entendí nada, no casé nada de la película, encima era como que era muy fuerte todo. Yo no fumaba porro en ese momento, no fumaba nada, no hacía nada, entonces era como que me pegaba más fuerte todavía. Pero sí logró abrirme el estómago porque después de eso me comí un re bajón y fue tipo a la primera vez que comí un montón en ese intercambio, porque yo no gastaba plata en comida, yo gastaba plata en cualquier cosa menos en comida. Y entonces ahí me empecé a juntar más con Mía y también nos habían invitado a La Breche. Fue un quilombo porque lo que pasa es que, como les digo, nosotros estábamos en un pueblo, nosotros no estábamos en Manhattan, entonces nosotros teníamos que tomar un transfer, que era un micro, que nos llevaba hasta Manhattan para ir, por ejemplo, a La Breche. ¿Qué pasa con La Breche? Podías entrar solo teniendo 21, pero había pasado que la vez anterior habían entrado varios que no tenían 21 con algo falsificado o con bla, no me acuerdo cuál era la tramoya. Pero bueno, cuestión, nosotros llegamos ahí, habíamos pagado el transfer cada uno y habíamos pagado las entradas de La Breche también como $50 re caras. Llegamos, nos rebotan. ¿Qué? Y yo estaba en el transfer encima, ni siquiera estaba con el chico con el que me gustaba, porque yo encima en esa época como que si me gustaba alguien yo era muy pesada, o sea, estaba todo el día encima. Estaba con Agustín, o sea, con los amigos que me había hecho, ¿entendés? Y un par de chicas más que también eran las amigas de Agustín y así. Y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Y le decimos al transfer tipo, bueno, nos rebotaron, o sea, que nos vamos. Y nos dijo, bueno, si quieren los puedo llevar a comer algo. Bueno, dale, nos llevó al Bronx. Nos llevó al Bronx a comprar unos panchos y unos tequeños, y encima el chabón fue a pedirlos, nos los regaló, tipo ni siquiera nos lo cobró, nos regaló los panchos y los tequeños, me hizo a mí salir, tipo que yo estaba vestida como con un corset, ¿entendés? Tipo estaba como muy vestida ahí en el medio de la oscuridad a pedir un pancho, y después agarró y nos mostró que tenía tipo unas armas que tiraban balines como de gel, tiraban como balines de gel que estaban prohibidas en Estados Unidos, pero él las tenía y nos mostró, nos hizo una demostración con Agustín, tipo le empezó a cagar a tiros en la espalda, pero loco, y yo me estaba cagando a risa, dije, bueno, esto es mejor que La Breche, estar en el Bronx a las 2 de la mañana es mucho mejor que La Breche. Y después nos volvimos y fue como, bueno, nada, nos fue para el orto y ya vamos a conseguir otra. Y efectivamente, después, yo les voy a contar todo un poquito igual, medio disperso, porque me lo acuerdo un poco disperso, ahora voy a ir más a las cosas de día, porque como que me estoy acordando todo de golpe. Después, un día nos agarraron, no me acuerdo quién había sido que nos dijo esto, pero alguien nos había invitado a una joda privada de Chris Brown. ¿Vieron Chris Brown? El que golpeó a Rihanna. Yo lo odio a Chris Brown. En ese momento no casaba bien quién era Chris Brown, pero dije, wow, suena a rapero famoso, o sea, no me voy a perder eso si me están invitando. Yo 17 años tenía, ¿entendés? Tipo, todos eran lugares de más 21 y yo con 17 años pasé a la fiesta privada de Chris Brown y entramos y nos quedamos como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque yo decía, ya de por sí, ahora en los boliches yo no bailo mucho, en ese momento peor, y encima era música que yo escuchaba pero no sentía que era de boliche, no sabía cómo bailarla, era como toda muy música rap. No sé qué era, porque claro, bueno, era la joda de Chris Brown. Y yo ya como que me estaba redurmiendo, me habían dado trago y yo estaba tipo, bueno, me quiero ir, apareció Chris Brown. Yo decía, bueno, no sé quién carajo es, me voy al choto. Nos fuimos al choto. Y después de eso no salimos nunca más. Pero donde yo salía más era en la ciudad. Me encantaba la ciudad, me encantaba recorrerme la ciudad. Me encantó comprarme ropa. Yo estaba todo el día comprándome ropa por alguna razón. Tipo, yo me iba a Forever 21 y sentía que estaba tan barato. O sea, me acuerdo que tenía todo el brazo lleno de perchas y me había gastado $90. Era una gangucha igual, la verdad que estaba bastante bien. Me había recorrido el Times Square por todos lados. Yo me había caminado todo Manhattan. En un momento yo me clavé auriculares y dije, voy a caminar sin rumbo. Terminé caminando por el Bronx sola, sin darme cuenta, ¿entendés? Tipo, de la nada veo como que había mucha gente mirándome muy mal y yo seguía, porque o sea, yo me vestía como, literalmente así. Yo me vestía así, caminaba tranquila por el Bronx sin que nadie me dijera nada. Yo como, esta es mi calle, ¿entendés? O sea, yo flasheaba cualquiera. Veía cada secuencia bizarra, tipo, me metía al subte y había un chabón tirando una bolsa de basura a los rieles, como el coso del subte. Había un chabón que de la nada me spawneó enfrente con una cara de fentanilo terrible.
terrible y en ese momento todavía no estaba lo del fentanilo, o sea, fue pre-fentanilo, así que zafé bastante en ese sentido. Pero bueno, en paralelo había muchas historias de amor en el campus. Eso era algo que me parecía muy gracioso, que todos se enamoraban de alguien. Yo me había enamorado de este chico que después se fue una semana antes que yo, y yo toda esa semana estuve como, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pero bueno, seguí con mi vida igual, seguí estudiando, seguí haciendo mis cosas, me recibí ahí y boludeábamos un montonazo. O sea, yo me acuerdo de estar todo el tiempo como tirada con alguien random hablando de cualquier país en inglés, en lo que sea, estar tirados en las habitaciones. Me acuerdo que una vez el chico italiano que me gustaba en la primera semana era el roommate de Luquitas y yo lo sabía y Luquitas me lo dijo. Y en un momento yo me acuerdo que abro, tipo Luquitas me había dado su llave para entrar a su habitación y esperarlo ahí. Abro y estaba el italiano llorando. Y estaba el italiano con los lentes y de la nada así. Y me miró, me beboteó. Y yo como, perdón, si querés me voy, no tengo ningún problema. Y me dijo, no, quédate, me voy yo. Bueno, está bien. La comida que te daban en el campus, eso algo que quiero destacar, era literalmente de plástico, prácticamente nada tenía sabor. Eso no sé si es necesariamente culpa del campus o simplemente la comida yankee. Yo nunca había viajado sola, fue una experiencia, la verdad, de gastar mucha plata, caminar demasiado. También te acosan demasiado en Estados Unidos. También el pueblo en el que está el lugar de intercambios, por alguna razón, es muy blanco, o sea, son todos blancos, white supremacist. O sea, como que no le gustan los extranjeros, pero al mismo tiempo estás en un pueblo que está lleno de extranjeros. También había ido a outlets, los outlets estaban buenísimos. Ahí me compré una mochila que uso hasta el día de hoy. Me compré un montón de ropa que es como, se supone que es re cara, pero a mí me salió $30. Estaba buenísimo. Yo estaba todo el día comprando igual. Tipo, esa fue como mi entretenimiento principal. Ni siquiera hice tantas excursiones, o sea, yo solo recorrí caminando. Me había recorrido la parte de Jimmy Fallon pensando que iba a aparecer Kim Kardashian. Nunca apareció. No me crucé a ningún famoso, sinceramente, caminando. Fui al Central Park, muy lindo, demasiado grande. Fui al edificio de Jessie, muy lindo, también muy grande. Pero para mí es un viaje que, si tenés las posibilidades, o sea, tampoco es un viaje que te digo, si no lo puedes hacer, o sea, es lo peor que te va a pasar en la vida. Hacelo si podés, o sea, está divertido, es muy divertido. Las experiencias que te da, más que nada en la adolescencia, si tenés 18 años por ahí, son muy divertidas. Si te quedas más tiempo, también la pasas muy bien. Mía, me acuerdo que se había quedado como 6 meses más y ellos se iban de viaje a Miami a veces, te podías ir a cualquier lado, o sea, podías hacer cosas, tenías vacaciones, habían también otras rutas, o sea, yo me fui a Nueva York, pero también podías irte a Boston, podías irte a Milán, podías irte a cualquier lado, o sea, no necesariamente tiene que ser Estados Unidos, a mí porque me gusta más que sea como más parecida a la cultura, a la nuestra, como que están todos un poco locos, entonces siento que cubrí todos los temas. Con mi roommate al final le quisimos prender fuego a la cama, no lo hicimos, yo me terminé yendo y no la saludé porque era una hija de puta, porque encima el día que yo me tenía que ir a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, y ella me agarra a las 2 de la mañana y me dice, me dijeron los de transfer que te están esperando. Y yo buscando desesperado dónde estaban los de transfer, no estaban, me había mentido. Yo me tenía que ir a las 4 de la mañana y me tuve a las 2 de la mañana como una pelotuda buscando por todos lados al transfer que nunca estuve. Entonces yo agarré mis valijas y me fui haciendo un re ruido, hija de re mil puta. Pero bueno, me fui, lloré mucho. La verdad que también la gente que estaba ahí la extrañé mucho. A los mayoría igual los volví a ver bastantes veces. O sea, Luquitas se vino a vivir a Buenos Aires. Mía también vive acá en Buenos Aires. Bueno, Ciro también, pero a Ciro no lo vi más. Porque bueno, después de eso como que ya pinchó. O sea, cuando llegamos a Buenos Aires medio que nos juntamos 2 veces y pinchó. Con los demás no me vi nunca más y me da mucha curiosidad tipo ver a, por ejemplo, a Teo. Ay, que tenía cada cosa. O sea, yo le vi el culo a Teo. Una vez, porque él dormía arriba de Ciro y yo cuando dormía con él, me acuerdo que una vez tipo lo veo el chavo pasar por las escaleras bajando así con todo el pantalón bajo, con todo el culo y yo tipo... Ciro se había ido y quedó una semana que estaban solos Teo y el chileno. Y yo seguía yendo a la habitación, aunque no estuviera Ciro, porque iba a jugar al LOL a la computadora del chileno con Luquitas. Y el chileno era re capo, tipo pedía Dunkin' Donuts y coca gigantes. Y nos quedamos ahí como unos gordos viciando. Increíble, la verdad. Pic total. Pero bueno, esas son las cosas que siento que tienen que saber. Precios altos. Son precios caros, chicos. Tampoco es que... Los precios son caros. Creo que sale como $1,000 por semana, más lo que gastarás ahí. Destinos hay para todos lados, literalmente. Si tenés menos de 17, también lo puedes hacer. Solamente que vas a estar separado probablemente de la gente que tiene 18, 17 por ahí. Habían algunos, los más chiquitos, los mandaban a otros campus. Habían pibes muy chiquitos igual en ese campus, tipo de 11 años así. Pero no creo que sea lo más común. También puedes ir con
con un familiar. Bueno, las clases te nivelan en base a lo que das en el examen de la página, te nivelan en tu nivel de inglés y después te dan el título en base a eso. Tenés que gastar plata en transportes para irte a la ciudad todo el tiempo. Hace mucho calor en verano, mucho calor, yo me derretía constantemente ahí. Te divertís, es divertido la verdad, es muy legal, o sea, se mandaban muchas cagadas, todo lo que no se podía hacer. Había gente que parecía que tenía un libro con todas las cosas que no se podía hacer para ir tachándolas. Me acuerdo que había uno que lo habían echado y el chabón seguía apareciendo y tenían que poner su foto en los edificios para que el chabón no entrara a escondidas haciéndose pasar por otra persona. También una vez me había pasado que, bueno, teniendo 17 y teniendo que entrar a las 6 porque tenía toque de queda, armamos un plan con Christoph, que esto me lo acabo de acordar, para entrar, que básicamente era, uno se hacía el que pasaba el ID y los otros dos iban corriendo por las escaleras para que el chabón que estaba como medio dormido no se enterara que estábamos entrando porque bueno, éramos menores. Entramos, Christoph va a poner el ID completamente en pedo, o sea, como que no reaccionó rápido. Yo corro por la escalera, Christoph entra a correr, se cae por la escalera, lo agarraron y yo salí igual. Christoph, bueno, bancátela, Christoph, yo no voy a caer con vos. Y el día que se había ido, esto también, porque esto fue mi único strike, me pusieron un strike a mí, me sacaron una vez el ID que, básicamente si te sacaban el ID no podías comer ni entrar a tu habitación, era tu llave, pero bueno, el día que se iba este chico con el que yo estaba durmiendo en su habitación y le tocaron la puerta y dijeron check out. Y como nadie respondió porque estábamos todos dormidos, abrió la puerta y estaba yo ahí tipo, ay, ¿qué haces en mi habitación? Y la mina me mira y me dice, vos no sos de esta habitación. No, o sea, estoy en el piso de varones, claramente no es mi habitación, ¿por qué me estás haciendo pasar eso? Y el otro tipo queriendo salvarla, tipo, no, sí, no, o sea, acaba de llegar, no sé qué. Y me sacó la identificación y después tuve que ir hasta los directivos para explicarles por qué me lo habían sacado y por qué me lo tenían que devolver. ¿Y saben lo que hice? Agarré a los directivos y le dije, no, es que mi amigo se iba a las 10 de la mañana y eran las 8 de la mañana y yo había ido a su habitación a ayudarlo a hacer las valijas. Y me creyeron porque nadie le dijo nada, o sea, no tenían notado nada. Ellos solo sabían que me habían sacado la identificación, no tenían ni idea de qué había pasado realmente, solo que estaba en la habitación de un varón. Y me creyeron y me lo devolvieron y yo terminé chocha. Yo, la verdad, igual hice todo, aprendí un montón de inglés, hablar inglés fluido ahí, un montón. Eso está muy bueno porque hablas constantemente en inglés y te tenés que arreglar literalmente. Esa es mi historia yéndome de intercambio. En algún momento lo tenía que hacer porque es gran parte de mi lore, o sea, tengo muchas cosas tipo, Mía salió de ahí, Luquita salió de ahí y fue como una época muy divertida de mi vida. A mí me divirtió mucho porque sí, después tuve mi viaje de egresados, o sea, yo, pobre mi mamá igual, pobre mi mamá, pero bueno, tuve mi viaje de egresados después de eso, entonces como que para mí ese fue mi viaje de egresados y se los quería contar porque además, bueno, para hacerles un videíto, porque yo sé que además a ustedes un poco les gustan estos videos, aunque no a todos, a algunos sí, y con eso me conformo. Así que bueno, chicos, si les gustó este video, por favor, coméntenmelo por el algoritmo, no les cuesta nada, tipo un comentario, una opinión, lo que sea, una pregunta, cualquier cosa. También se pueden suscribir si no están suscritos todavía, me pueden dar like también si quieren, pueden unirse a miembros, que tengo otro video subido en miembros si lo quieren ver. También subo los guiones, en el nivel 2 subo los guiones y las explicaciones de los guiones, en el nivel 1 y 2 subo los videos como más tranquis y bueno, alguna que otra interacción. Bueno, y antes de terminar el video quería agradecer nuevamente a CyberGhost por sponsorar este video, muchas gracias. Así que bueno, espero que estén bien, las y los quiero mucho.